Ya. Bueno, vamos a estudiar la primera parte de ¿Niega la ciencia a Dios? Y vamos a estudiar, para eso los vamos a firmar primero en el fundamento bíblico, que es Génesis 1 y 2. La creación, el origen de todo. La narración de la fundación. Como bien estábamos incluso hablando de Galileo y del texto bíblico, cuando hay salmos, cuando hay poesía en Eclesiastés, podemos enfocarlo en qué es Génesis en realidad, qué quiere explicar Génesis 1 y 2. Y encontramos que la narración de Génesis no es una poesía, no es una historia, no es un tratado de ciencia, no es un libro de una novela, sino Génesis es la narración de la fundación. ¿De la fundación de qué? Del mundo, de cómo se fundó el mundo. Entonces, por eso para nosotros es tan importante este libro, porque como bien su definición de Génesis es origen o comienzo, o sea, desde aquí comienza todo. Entonces, por eso lo vamos a usar como uno de nuestros fundamentos cristianos para poder entender también qué es la ciencia. Y vamos a poder analizar y vamos a ver si es enemiga o no la ciencia del cristianismo, que es súper importante tenerlo hoy claro en el siglo XXI, que las cosas van cambiando. Entonces aquí me gustaría que me pudieran ayudar a leer Génesis 1. Si pueden buscar Génesis 1 todo. Y vamos, ¿Versículo cuánto? no, ahí vamos a ir diciendo los versículos. Paz. Para ir viendo en realidad qué contiene Génesis, porque a veces no lo leemos muy bien, no lo leemos rápido, entonces también para poder indagar sobre el tema de la creación tenemos que conocer lo que dice Génesis 1 y tenerlo siempre fresquito en la memoria, porque para este tema que vamos a hablar hoy día es súper importante Génesis. Entonces voy a necesitar que me ayuden. Eddie, ¿puedes leer? ¿O Paz? ¿Paz estás en Génesis? Sí, Ya. Paz, ¿puedes leer Génesis 1 del verso 2 al 5? pero al ti- Yo ya Ya, estoy. Un segundito, Eddie. Primero va a leer Paz. ya. Dice, el título es El relato de la creación. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó a la mañana. Así se cumplió el primer día. Por si acaso eso estaba en NT. Ya. Gracias, Paz. Entonces acá podemos ver que dice Dios en el principio, o sea, en el principio de todas las cosas. O sea que acá podemos ver lo importante que hay un autor, que las cosas no son eternas como se dicen ser, sino que hay un autor. Y como bien lo demuestra Génesis, en el principio creó Dios. O sea, podemos ver que el creador de todo esto es Dios. Dios es el autor y creador de esta obra. O sea, Él es el eterno, no el universo en sí, porque vemos que tiene un creador. Entonces, en lo que leyó Paz, vemos que ahí Dios hizo la luz, o sea, y distinguió el día y la noche. Ahora, Eddie, si me ayuda con el segundo día y puede leer Génesis 1 del 6 al 8. Listo, ahora sí. Ya dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielo, y luego la tarde y la mañana el día segundo. ¿Se me escuchó? Súper. ¿Sí?
Súper. Ay, listo. Entonces aquí vemos que Dios separó las aguas y por tanto hubo cielo, ¿verdad? Eso es lo que dice la escritura. Y después el tercer día. ¿Quién me puede ayudar con Génesis 1 del 9 al 13? Yo lo tengo. Llantito. Dice, del 9 al 13. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Hasta cuál era? Después dijo... Ah, ya está. 13. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ahí podemos ver que estaba Dios, estaba la tierra, los mares y la vegetación. Y aquí no usa, por ejemplo, para la vegetación la palabra crear, sino de producir. Entonces acá igual es importante notar esa diferencia, porque más adelante voy a denotar la palabra crear, que es una palabra súper linda en el lenguaje hebreo que fue escrita el Nuevo Testamento y en este caso Génesis. Entonces, más adelante, no se preocupen si acá no estoy andando tanto, sino más que nada para que conozcamos el texto bíblico y los puntos importantes que este contiene. Y necesito que alguien me ayude con Génesis 1 del 14 al 19. Yo le tengo. Ya pasa. Espera. Del 14 al Al, 19. espera. Ya. Dice, entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días, ay, me perdí, los días y los años, que esas luces en el cielo brillan sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para, para que gobernaran en el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Gracias, Paz. Ahí tenemos la creación del sol y la luna. O sea, ese fue el cuarto día. Ahora vamos al quinto, nos queda poquito. Quinto día, ¿quién me puede ayudar? Es Génesis 1 del 20 al 23. Si no hay nadie, yo puedo. Ya, dale. Ya, 1 del 20 al 23. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Gracias, Anto. Y aquí nos damos cuenta que para los seres vivientes ocupó la palabra creó también, que eso lo vamos a ver más adelante. Y el sexto día, ¿quién me puede ayudar?
Este es el capítulo 1 del 24 al 31. Yo lo tengo, Pili. Ya, genial. Del 24 al 31. Escaleta, ya. Después Dios dijo que en la tierra haya toda especie de animales, domésticos, salvajes y reptiles. Y así ocurrió. Así que Dios hizo todos los animales domésticos, los salvajes y los reptiles, todos según su propia especie. Y vio Dios que todo esto era hermoso. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. También les dijo, ustedes se alimentarán de toda planta que se reproduzca por medio de semillas y de todos los árboles frutales. Las bestias del campo, las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran sobre la tierra se alimentarán de vegetales. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Pasó la tarde y pasó la mañana y se completó así el sexto día. Gracias, Sol. Entonces aquí podemos ver que esto era muy, muy bueno lo que Dios creó, porque creó al ser humano. A imagen y semejanza de Dios los creó. O sea, esto es un aspecto súper importante y que vamos a estudiar ahora. Y el séptimo día no lo vamos a leer, pero aquí dice que Dios reposó de toda su creación y dice que santificó el séptimo día. Eso es lo que dice un extracto de esos versos. Entonces, acá vamos a ver la obra de Dios. Creó. La palabra creó se usa en hebreo y se dice bará. Y solo se utiliza respecto a las obras de Dios e indica la producción de algo nuevo. O sea, esta creación, esta palabra en hebreo, porque hay distintas palabras en hebreo para crear o fundar, como decía acá, pero esta palabra en especial se le atribuye a Dios en hebreo, a las obras que solamente Dios hace de cero, o sea, de donde no hay nada, Dios crea algo nuevo. Entonces, eso es la importancia de esta palabra y que la vamos a encontrar en Génesis 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También cuando hay vida animal, en el 1:21, y también en el 1:27, cuando hace a la creación del hombre. O sea, varón y hembra los creó, dice. Entonces, esto lo señala un principio, que hubo un creador desde el comienzo y que él creó todas estas cosas. Y para estas tres cosas en especiales utilizó esa palabra, porque también utiliza otra palabra que es para que Dios hizo cosas de las que ya existían. Por ejemplo, cuando le dijo a la tierra que produzca frutos, semillas, o sea, Dios de la misma tierra comenzó a germinar semillas. Entonces, es diferente a la creación, en este caso, del ser humano, que es algo importante que Dios hizo y que lo resalta en el texto de Génesis. Y acá podemos ver la imagen de Dios. Dios confirma que los seres humanos son similares a Él y lo representan. ¿En qué los asemejamos a Dios? En lo que leyó Solange. Porque dice que a semejanza y imagen de Dios los creó. O sea, esto es importante porque no se detienen a explicarle a los animales o a las aves o a los animales marinos que tienen esta cualidad de imagen y semejanza, sino que nosotros los parecemos en Dios en cuanto a lo moral, porque cada uno sabe el bien y el mal. Pues. Es como innato que yo sé que esto que estoy haciendo está malo, o cuando uno es niño,
Uno sabe que, no sé, desobedecerle al papá es malo o robar es malo. Entonces, o porque también te lo enseñan los padres, pero no, ya tienes esa conciencia de qué es bueno y qué es malo. Desde pequeñito, algo en tu corazón te dice que algo no está bien, cuando uno sabe que no está haciendo algo correcto. Y también tenemos el sentido de la responsabilidad. En cuanto a eso, los parecemos a la imagen de Dios en cuanto a lo moral. Y ahí, por ejemplo, en Génesis podemos ver que Dios dijo que era muy bueno lo que Él había creado. Entonces ahí tenemos un sentido de moralidad de Dios. Entonces, en cuanto a lo espiritual, ese es el punto 2. En lo inmaterial, en lo que no vemos, pero nosotros sabemos que Dios lo hizo para vida eterna, pero sabemos que algo se destruyó en el jardín del Edén y por eso vino Jesús a rescatarlos y por eso nuestra alma sobrevive más allá de la muerte. Y sabemos si aceptamos a Jesús, dónde vamos a ir, y si decidimos una vida sin Dios, también los imaginamos dónde podemos ir. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. O sea, lo moral, lo espiritual refleja la imagen de Dios, por eso es tan hermoso, por eso el ser humano es tan precioso, porque representamos lo moral y lo espiritual en la tierra. Lo mental, o sea, podemos razonar, podemos tener lógica, conciencia, podemos planificar el futuro, lo que vamos a hacer. Tenemos razonamiento para ir pensando las cosas y por qué sucede. Eso es lo mental. Y también lo relacional, o sea, el matrimonio, la familia, no podemos estar como individuales, sino tenemos que saber relacionarlo. Así Dios también se quiere relacionar con su creación. Por eso Dios quiso reconciliarlos con Él porque nosotros habíamos cometido un error. O sea, Dios quería relacionarse constantemente con nosotros, pero algo pasó que se destruyó. Entonces, estos preciosos, o sea, somos imagen y semejanza de Dios porque tenemos lo moral, lo espiritual, lo mental, lo relacional. Y además dice que Él lo formó del polvo de la tierra, pero además hizo de vida a nosotros. O sea, eso es lo más precioso, es lo más hermoso, y eso es lo que los hace ser un ser eterno. O sea, un ser eterno que va a vivir con Dios o sin Dios, pero de alguna manera va a vivir eternamente porque es el principal plan de Dios. Y aquí está un dato curioso que encontré en Génesis 2, del 19 al 20, porque se le da nombre a los animales. O sea, Dios le dice a Adán que le dé nombre a cada uno de los animales. Y si buscamos en la ciencia, hay una palabra que se llama taxonomía, y que es dar nombre a las cosas en la esencia misma de la ciencia. O sea, la ciencia busca explicación y dar nombre a ciertas cosas, por ejemplo, como la Vania lo enseñaba ahí en el rosco con las palabras de ciencia. O sea, la ciencia ocupa también esas palabras. Y, o sea, así que podemos decir que Dios fue quien inauguró la ciencia, porque le empezó a dar la misión a Adán que le pusiera nombre a las cosas. Entonces, esto es interesante. Y acá vamos a ver, la evolución niega a Dios. No sé qué opinan, chiquillos. La evolución. Sé que la evolución busca negar al Señor, porque trata de buscar el principio de la creación. ¿Qué manera la evolución? Buena. O sea, tú dices que la ciencia busca el principio de las cosas y esa parte no te la alcanza a escuchar. Que la Pasita tiene una pregunta. Ah, al final, mi hermana, después que terminemos la sección, anótala para que no se te olvide y ahí la respondimos. Pero igual tiene justo relación con el tema Pili. Más que es que Es la que evolución. hay una sección de preguntas, Alan. Sí, que para que ella entienda el contexto. ¿Qué es la evolución? Para que... esa fue la pregunta. Sí. Es algo que como que se va transformando. ¿Está por ahí, Paz? Sí, sí. Sí, es algo como que va creciendo. No, sí, eso lo entiendo, sí sé que es la evolución. La pregunta es ¿de qué manera? O sea, sí, pues ¿de qué manera? ¿De qué manera se forma la evolución?
Sí. ¿Eso? Ah, mira, ahora lo vamos a ver. Por eso comenzamos con la pregunta, ¿la evolución niega a Dios? Y vamos a ver primero qué es la evolución. Ok. Sí, no, tranquila. Bueno, muchos científicos dicen que la materia hace que se forme la inteligencia, pero nosotros creemos al revés, que la inteligencia formó a la materia, como lo vimos con Dios. O sea, Dios, la inteligencia misma, formó la materia y le dio vida. Entonces, acá, la teoría de la evolución. Aquí vamos a tratar de explicar un poquito qué es la teoría de la evolución. Se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno. La evolución biológica, esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada, porque sí, sino que tienen un origen que van cambiando poco a poco. O sea, como decía Antonia, en lo que yo le entendí de lo que ella mencionaba, o sea que las cosas obviamente no aparecen de la nada ni porque sí. Y la ciencia eso es lo que busca, su origen y por qué existen. Esa es una de las cosas que trata de buscar la evolución. Pero vamos a ir viendo la última parte que la agrega a la teoría de la evolución y dice que van cambiando poco a poco. Y ahí los vamos a detener. La teoría de la evolución nació con Charles Darwin. Y Charles Darwin fue el padre de la biología y él dice que fue a las Islas Galápagos. Y en las Islas Galápagos, al hacer su estudio de ciencia, ahí está Eddie, Ecuador, al hacer su estudio, vio que estas aves pinzones iban cambiando el pico, o sea, de más grandes que lo encontraba en algunos lugares, después en esa isla los encontró picos más pequeños. Entonces era como la misma ave, pero tenía diferentes picos. Entonces, de ahí se fue formando una teoría de la evolución. Acá podemos ver de la imagen desde su derecha a su izquierda, de izquierda a derecha, cómo era el pico de la ave y que se ve desde más cerca. También, por ejemplo, decía lo de las tortugas, que hay tortugas que tenían cuellos cortos y cuellos largos. Entonces, por ejemplo, también hablan de jirafas, de sus cuellos que van alargando, se van acortando. Entonces, esto en realidad lo que le llaman es la adaptabilidad de la especie. O sea, las especies se van adaptando a su entorno. O sea, la tortuga de cuello más largo necesitaba defenderse contra otros opresores y por eso es una de las explicaciones de que tiene el cuello más largo. En cambio, la otra más corto se escondía y así las aves, pues de acuerdo a los alimentos que habían en los lugares, iban adaptando a su entorno. Entonces, por eso cambió cierto aspecto de la no me sale la palabra, pero ciertos aspectos de los animales, pero lo que sí, aquí falla algo en la teoría, que nos damos cuenta que no, que ellos se adaptan, pero no cambian. O sea, una tortuga no va a dejar de ser tortuga, un pajarito no va a dejar de ser un pajarito, una jirafa no va a dejar de ser jirafa, una bacteria no va a dejar de ser bacteria, o sea, pueden ir cambiando su cuerpo, pero no van a dejar de ser bacterias, por decirlo de alguna forma. No van a dejar de ser un microorganismo, o sea, eso no va a cambiar. Entonces, también la teoría propone que es un proceso de información que se va mutando, pero las mutaciones de estas investigaciones a lo largo de miles de años no han descubierto que estas mutaciones, estos cambios, por ejemplo, la ave y esto, da más información al ADN del ave y el ave va mutando en otra cosa. Esa información no se ha encontrado y además para que haya ciencia y para que ocurra la evolución tiene que ser comprobable. Y la evolución en este caso no es comprobable porque
dicen que estos cambios sucedieron durante miles de millones de años. Y o sea, nadie ha visto uno de estos cambios. O sea, en las investigaciones, en los peces que ponen como por ejemplo, nadie ha visto un cambio en esto. Entonces ese es el asunto y ahí queda la duda con la evolución porque dice que la ciencia tiene que ser observable y en este caso en millones de años no pueden hacer observancia de estas cosas. Y ahí viene, por ejemplo, el que nosotros vimos del mono. Esa es una... Eso a mí me iba a decir yo como los del mono. Exacto. Gracias, Paz. Entonces, dicen que el ser humano de mono pasó a hombre, pero como les decía, en la genética, en esta mutación de información, no está comprobado que va creciendo la información y se va convirtiendo en algo mejor, sino que se van adaptando al área específica donde están y donde se encuentran. Esto es lo que dice la evolución. Paz, ¿levantaste la mano? Sí, mira, yo, o sea, por ejemplo, yo tengo una profesora de ciencias que ella es cristiana. Entonces, me conviene, o sea, no me conviene, sino ella dice, bueno, cada uno piensa como quiere. O sea, cada uno piensa como le enseñaron y esas cosas. Pero ella, por ejemplo, dice, yo tengo otro pensamiento. Yo pienso que Dios nos creó y cada uno tiene su pensamiento de que si es del mono o de otras cosas o del Big Bang o todas esas cosas. Entonces, yo no sé, o sea, yo encuentro que me conviene igual a la profesora porque, o sea, explica las cosas como son y que mis compañeros las ven como ellos quieren. Entonces, eso. Claro. Ahí la profesora igual te ayuda como a entender un poco más, yo creo. Sí. Porque, por ejemplo, igual esta teoría dice que el más fuerte va a sobrevivir durante los años. Es una de las cosas que también dice. Pero nunca hemos visto, por ejemplo, la ciencia dice que nunca se ha visto la evolución de un ojo. Entonces, ¿cómo un ser humano va a poder evolucionar de un mono si el ojo de un mono, por decirte, es distinto al ojo de un humano? Por decírtelo de alguna forma. Y encontré este microbiólogo, que es como el padre de la microbiología, que él examina microbios, bacterias pequeñitas en el ambiente, Louis Pasteur, y dice, algún día la posterioridad se reirá de la necedad de los filósofos materialistas modernos, o sea, como los que creen en la materia, en el átomo, que la materia era primero que la inteligencia. Cuanto más estudio la naturaleza, más sorprendido estoy de la obra del Creador. Lloro mientras estoy ocupado en mi trabajo de laboratorio. Louis Pasteur también es un científico igual importante de la época en el siglo XIX. Y él fue un pensamiento revolucionario, al igual que Galileo, porque era como chocante pensar lo que él decía, porque en verdad se creía todo lo opuesto, que la materia era lo primero y que estaba desde el comienzo y que era lo más importante y no la inteligencia de un autor superior que la creó. Entonces, para ese tiempo, lo que decía este científico era súper fuerte, pues, o sea, se contraponía a lo que se pensaba en la época. Y él promulgó algo súper importante, que fue la ley de la biogénesis, que dice, todo ser vivo proviene de otro ser vivo preexistente. O sea, que un pollito obviamente viene de un huevo, que un caballo obviamente viene de la guatita de la mamá, por decirlo así, de una vaca, nacen de sus guatitas crías vivas, o sea, de una vaca voy a sacar una vaca, de un pollo voy a sacar un pollo, o sea, y dice que algo que ya existe, o sea, que algo que fue creado por algo superior, o sea, algo preexistente. O sea, y de un pollito, obviamente, ya sabemos que después ese pollito va a crecer y si es una gallina, obviamente va a tener más pollitos. Pero esta ley fue súper importante también para la época. Y esta persona fue Louis Pasteur, de hecho tiene un laboratorio y es como hasta el día de hoy reconocido,
pero él descubrió muchas cosas importantes para la ciencia, por ejemplo, la vacuna de la rabia, y por ejemplo, no sé, pues la leche antes se descomponía en esa época, en el siglo XIX, más rápido que lo que pasaba, lo que da ahora. Pues entonces, al descomponerse esa leche, se creaban las enfermedades diferentes, o sea, como salmonela y diferentes tipos de enfermedades que se podían generar, porque él descubrió que la leche, o en este caso también el vino, hablan, necesitaba hervirse a mayor temperatura para que los microbios o las bacterias que estaban en el aire no contaminaran esa leche al ser envasada. Porque eso es lo que estaba pasando, pues estos productos estaban siendo contaminados por el hecho de que estaban siendo procesados a menor temperatura. Entonces, este científico decía, cuanto más estudio la naturaleza, más me quedo sorprendido por la obra del creador. O sea, que él se daba cuenta que cada vez que estudiaba y hacía ciencia, más se sorprendía del creador. Entonces, no sé si esto puede dar alguna respuesta a qué piensan algunos científicos o qué es la ciencia para el mundo cristiano. Quizás no son tan incompatibles como se dice que son. Entonces, ahora voy a dejar a continuación a, a mi hermano Isaac. Perdón, tengo una pregunta chiquitita. Sí, dígame nomás. Esa imagen que sale ahí, ¿en qué parte? Bueno, o sea, sé que sale en alguna parte del mundo, no sé en qué parte. O sea, esa imagen que sale ahí de un hombre tocándose con no sé qué cosa. Sí, esta tengo entendido que es una pintura, pero no sé si alguien me Esa. puede ayudar. Isaac, el Alan, porque se supone que es Esa es el una hombre y pintura de Dios, Da Vinci. Da Vinci está en Da la Capilla Vinci. Sistina. Ah, ok. Y que representa a Dios y al hombre, ¿cierto, Isa? En la creación de Adán, ese cuadro. Está en la Capilla Sistina, bien bonita ahí en Roma. Para No que es que pase. Vaya un día a Roma. he visto esas manos en todas partes, o sea, en todas partes, y siempre me he preguntado dónde. Sí, es bien famosa la pintura. Y bien bonita. Sí, es bonita. No Pili, sé ¿lo si ves alguien, Dígale que... Ah, ya, ya. no sé si alguien tiene preguntas. Hay preguntas, chicos, de lo que compartió Pili de Génesis 1 y 2. Este es el momento de las preguntas. Igual no se puede profundizar tanto, más que nada por el tiempo, porque igual el tema es como súper amplio, entonces está como seleccionar lo más importante. También. Pili, Sí, delante por la teoría de la evolución, tú decías que Darwin propuso algo que al final no se comprobó, y eso era que no se ha encontrado que el ADN vaya mutando y se transforme en otra cosa. Eso es lo que no se ha comprobado, ¿cierto? ¿O me equivoco? claro, eso es lo que no se ha comprobado. O sea, Charles Darwin fue como el que comenzó esta teoría, pero a veces los mismos que van tomando esto lo van como transformando. Entonces, hay diferente información que quizás incluso se dice que Darwin no era cristiano, pero Darwin nunca niega a Dios en ninguno de sus estudios, sino que está buscando como una explicación a. Claro. Ya, Pilita, eso era. Gracias. Mm. Claro, porque no se ha encontrado evidencia de que algo ha mutado, por ejemplo, decirte en algo, en otra cosa. Eso como que nadie lo ha podido comprobar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la quiere escribir, alguna duda. Yo había escuchado que la Vania tenía una pregunta.
Oye, yo solo quería agregar algo que me pareció de mucha bendición, fue lo que comentaba Pilar con respecto a la exclusividad de las palabras en la escritura. Por ejemplo, la de la creación, cuando hace referencia a que Él creó, lo que siempre me ha bendecido a mí es que en Salmos, cuando el salmista dice, crea en mí un corazón nuevo, ese crea es el mismo que con el que Dios crea la tierra. Y eso era. Buena, Lambaca. O sea que Dios crea tu corazón de la nada. No sé si hay alguna pregunta, duda. Si no, no somos expertos, pero la podemos responder entre todos. Ahí Yo tengo como en el como chat una hay una pregunta. pregunta. O sea, no es una pregunta, es como una sugerencia. ¿Cómo comienza? No sé si ustedes se han dado cuenta que cada día como que se conoce como algo nuevo. Así como, digamos, se conoció hoy día que una planta puede botar semillas para crear otra planta, digamos así. Y, o sea, ustedes no se pueden imaginar que la creación de Dios es tan grande que el ser humano no alcanza como a entenderla mucho. Como que algunos científicos se tardan años en descubrir algo y Dios en un segundo lo puede descubrir, como más como una sugerencia. Es que igual yo creo que Dios como que ya sabía que eso existía porque como Él lo creó, es como... No, por eso, exacto, digo, Él ya lo creó, pero el ser humano no como que no tiene como por decir, el conocimiento tan elevado para saber qué es eso, sino como que se tarda mucho en investigar, a decir, esto viene del año no sé cuánto, y como que se tarda mucho, mucho, mucho. Y en cambio Dios lo creó, ya lo tenía creado, pero el ser humano como que todavía no lo descubría. Como que hay muchas cosas que el ser humano todavía no descubre que Dios ha creado, por decirlo Es así. verdad. Es verdad. Es un buen pensamiento ese. Ah, y acá igual hacían alusión a los dinosaurios. La verdad, a modo personal yo no lo descarto. ¿Por qué no Dios pudo haber creado dinosaurios? Solamente que ahí no lo dice específico porque no nombra a todos los animales y además hay hallazgos de a lo largo de todo el mundo en que han encontrado vestigios. Entonces, por lo menos a mí eso no me hace perder mi fe ni que Dios no existe. Si no, Dios lo pudo haber hecho también, como mismo decía Eddie ahora mismo. Entonces a mí no me va a disminuir mi fe si los dinosaurios existieron. Y agregando No sé si algo, alguien... Pili, perdón que hable de nuevo, estaba viendo un video hace mucho tiempo sobre la extinción de los dinosaurios. Y había un chico que salió hablando y diciendo que si un meteorito pudo destruir todos los dinosaurios en un solo toque, entonces el meteorito fuera sido del porte del tamaño del planeta para poder ya destruir todos los dinosaurios de un solo toque. Es como algo que quería agregar. Buena, Eddie. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ahora viene un concurso, creo. Así es, Pili, ahora viene un concurso. Para que nos despertemos, ahí activen sus micrófonos, hagan ruido. Oye, agradecer a Pili por este tiempo que compartió sobre el Génesis 1 y 2. Y también viene ahora una segunda parte del taller que también pueden haber preguntas. Podemos volver a lo de Pili también. Así que tranquilos, sí.